Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decirles que todo lo que van a leer es completamente real. Pasó hace 3 años, cuando trabajaba en una fábrica textil abandonada en las afueras de mi ciudad. Muchos me dijeron que estaba loco por aceptar ese trabajo, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Ahora entiendo por qué nadie quería quedarse más de una semana en ese lugar. Mi nombre es Carlos Ramírez Mendoza, tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Siempre he sido una persona muy tranquila. No creo en fantasmas ni en cosas raras, pero después de lo que viví en esa fábrica, ya no puedo dormir bien por las noches. Cada vez que cierro los ojos recuerdo esos sonidos, esas sombras que se movían donde no debían moverse. La fábrica se llamaba Textiles San Rafael y llevaba cerrada desde 1987. Un empresario la compró para convertirla en bodega, pero necesitaba un vigilante nocturno mientras hacían las renovaciones. El trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, hacer 3 rondas por el edificio durante la madrugada y irme a las 6 de la mañana. Pagaban muy bien, demasiado bien para ser tan fácil. El primer día que llegué, el supervisor me llevó a conocer las instalaciones. Era un edificio enorme de 3 pisos, con pasillos largos y oscuros. Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera y solo había luz eléctrica en algunas secciones. Me dieron una linterna, un radio para emergencias y las llaves de todas las puertas. También me advirtieron que no debía subir al 3er piso porque el suelo estaba dañado y podía ser peligroso. La primera semana fue normal. Me instalé en una pequeña oficina cerca de la entrada principal, donde había un escritorio viejo y una silla. Traje una televisión portátil y algunos libros para pasar el tiempo. Durante las rondas caminaba por los pasillos alumbrando con la linterna. Revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera intrusos. Todo muy tranquilo. Pero la segunda semana comenzaron las cosas extrañas. Era martes por la noche, cerca de las 2 de la mañana, cuando escuché el primer ruido. Venía del 2º piso, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me quedé muy quieto, escuchando con atención. El sonido duró unos 5 minutos y luego se detuvo. Pensé que podían ser las tuberías viejas o algún animal que se había metido al edificio. Subí al 2º piso con la linterna en alto. El corazón me latía fuerte, pero traté de mantenerme calmado. Revisé cada habitación, cada rincón, pero no encontré nada. Las puertas estaban cerradas igual que siempre. No había señales de que alguien hubiera entrado. Regresé a la oficina pensando que había sido mi imaginación. Al día siguiente le conté al supervisor lo que había pasado. Él se rió y me dijo que era normal, que las fábricas viejas siempre hacían ruidos raros. Me contó que otros vigilantes habían reportado cosas similares, pero que nunca habían encontrado nada. Me sugirió que me pusiera tapones en los oídos si los ruidos me molestaban para dormir. Esa noche decidí quedarme despierto para escuchar mejor. A las 2:30 de la mañana el ruido volvió. Esta vez era diferente, como pasos lentos y pesados que caminaban de un lado a otro. Subí otra vez al 2º piso, pero cuando llegué arriba, los pasos se detuvieron. Esperé varios minutos en silencio, pero no pasó nada más. Los días siguientes fueron iguales, siempre a la misma hora, siempre los mismos sonidos, pasos, cosas que se arrastraban, puertas que parecían abrirse y cerrarse. Pero cada vez que subía a revisar, no encontraba nada fuera de lugar. Empecé a pensar que tal vez había ratas grandes o gatos callejeros viviendo en el edificio. Una noche de viernes, mientras hacía mi segunda ronda, vi algo que me heló la sangre. Era una sombra muy alta que se movía lentamente por el pasillo del 2º piso. La vi desde abajo, proyectada en la pared por la luz que entraba por una ventana rota. La sombra caminaba de manera extraña, como si cojeara o arrastrara una pierna. Subí corriendo las escaleras, pero cuando llegué al pasillo, no había nadie. Busqué por todos lados. Revisé cada puerta, cada esquina. Nada. La sombra había desaparecido como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir nada cuando llegué a mi casa. Seguía viendo esa figura alta y extraña moviéndose en mi mente.
El lunes siguiente decidí traer una cámara para grabar lo que estaba pasando. Era una cámara pequeña que podía grabar en la oscuridad. La instalé en el pasillo del segundo piso, apuntando hacia donde había visto la sombra. Si había algo ahí lo iba a descubrir. Esa noche, a las 2 de la mañana exactamente, empezaron los ruidos otra vez, pero esta vez eran más fuertes, como si hubiera varias personas caminando al mismo tiempo. El sonido venía claramente del segundo piso, justo donde había puesto la cámara. Me quedé en la oficina esperando que la cámara grabara todo. Los ruidos duraron casi una hora. Pasos, cosas que se caían, puertas que se azotaban. Era como si hubiera una fiesta muy extraña en el piso de arriba. Pero lo más raro era que no se escuchaban voces, solo movimiento. Cuando todo se calmó, subí a revisar la cámara. Lo que vi en la grabación me quitó el sueño para siempre. En la pantalla se veían figuras borrosas que caminaban por el pasillo, pero no eran personas normales. Eran sombras alargadas que se movían de forma muy rara, como si flotaran un poco sobre el suelo. Algunas eran muy altas, otras muy bajas. Todas se movían en silencio, pero sabía que eran ellas las que hacían los ruidos que yo escuchaba. En un momento de la grabación, una de las sombras se volteó directamente hacia la cámara. No tenía cara, pero sentí que me estaba mirando a través de la pantalla. Me dio tanto miedo que apagué la cámara y salí corriendo de la fábrica. Esa noche no terminé mi turno. Al día siguiente llamé para reportarme enfermo. No podía volver a ese lugar, al menos no todavía. Pasé todo el día pensando en lo que había visto. Traté de convencerme de que la cámara estaba dañada, que había sido un problema técnico, pero en el fondo sabía que lo que había grabado era real. Mi esposa Patricia notó que estaba muy nervioso. Le conté todo lo que había pasado, pero ella pensó que era el estrés del trabajo nocturno. Me sugirió que renunciara, que buscara otro empleo, pero necesitábamos el dinero y además, una parte de mí quería volver para entender qué estaba pasando en esa fábrica. Regresé al trabajo el miércoles por la noche. Esta vez traje una cruz que me había dado mi mamá y una botella de agua bendita. Sé que suena ridículo, pero me hacía sentir más seguro. También decidí que no iba a subir al segundo piso esa noche, sin importar qué ruido se escuchara. Todo estuvo tranquilo hasta la 1 de la mañana. Entonces empezaron los golpes. No eran como los ruidos de antes, sino golpes fuertes y constantes, como si alguien estuviera martillando metal contra metal. Venían del segundo piso, pero también del tercero, el piso que me habían dicho que no subiera nunca. Los golpes duraron 10 minutos, luego se detuvieron. Después escuché algo que me puso los pelos de punta. Pasos bajando las escaleras. Eran pasos lentos y pesados, como botas militares sobre metal. Cada paso hacía eco en todo el edificio. Se escuchaban cada vez más cerca. Me escondí debajo del escritorio de la oficina, temblando como un niño pequeño. Los pasos llegaron al primer piso y se detuvieron justo afuera de mi oficina. Podía escuchar una respiración muy profunda y lenta del otro lado de la puerta. No era respiración humana. Sonaba como aire pasando por un túnel muy profundo. Esperé sin moverme durante media hora. La respiración se detuvo, pero no escuché pasos alejándose. Era como si algo se hubiera quedado ahí parado, esperando. Finalmente me armé de valor y encendí la linterna. Alumbré hacia la puerta, pero no se veía nada por la ventana pequeña que tenía. Abrí la puerta muy despacio y alumbré el pasillo. Estaba vacío, pero en el suelo había marcas extrañas, como si alguien hubiera arrastrado algo muy pesado. Las marcas iban desde las escaleras hasta la puerta de mi oficina, y luego regresaban hacia las escaleras. Seguí las marcas con la linterna hasta que se perdían en la oscuridad. Esa noche no hice más rondas. Me quedé en la oficina con la puerta cerrada hasta las 6 de la mañana. Cuando llegó el día salí de ahí lo más rápido que pude. En el estacionamiento me encontré con Don Miguel, el conserje que llegaba temprano a limpiar algunas áreas. Don Miguel había trabajado en la fábrica original, antes de que cerrara. Era un hombre mayor de unos 60 años, muy serio pero amable. Le conté lo que había pasado durante la noche, esperando que se riera de mí. Pero su cara se puso muy seria. Me contó que en 1987, el último año que funcionó la fábrica, había pasado algo terrible. Un trabajador del turno de noche había desaparecido misteriosamente. Se llamaba Roberto Sandoval. Era un hombre alto y fuerte que llevaba muchos años trabajando ahí. Una noche simplemente no llegó a su casa y nunca lo encontraron. Según Don Miguel, Roberto había estado actuando muy extraño las últimas semanas, antes de desaparecer.
Decía que escuchaba voces que lo llamaban desde el tercer piso, que veía sombras moviéndose por los pasillos. Sus compañeros pensaron que estaba inventando historias para no trabajar, pero ahora don Miguel creía que Roberto había visto algo real. La policía investigó la desaparición, pero no encontraron nada. Revisaron toda la fábrica, incluyendo el tercer piso, pero no había rastros de Roberto. Algunos trabajadores dijeron que habían visto su sombra caminando por los pasillos después de que desapareció, pero nadie les creyó. Don Miguel me advirtió que tuviera mucho cuidado. Me dijo que la fábrica tenía una energía muy mala, que había pasado algo ahí que no se podía explicar. Me aconsejó que no fuera solo al segundo piso y que nunca, bajo ninguna circunstancia, subiera al tercero. Esa noche llegué al trabajo con mucho miedo, pero también con curiosidad. Había traído una linterna más potente y un radio para mantener contacto con el exterior. También le pedí a mi hermano, Luis, que me llamara cada 2 horas para asegurarme de que estuviera bien. Todo estuvo normal hasta las 11 de la noche. Entonces escuché algo que nunca había oído antes: música. Era una música muy suave y lejana, como una canción de cuna que venía del tercer piso. La melodía era triste y hermosa al mismo tiempo, pero me daba escalofríos. La música duró unos 20 minutos y luego se detuvo. Después de eso la fábrica quedó en un silencio total. Ni siquiera se escuchaban los ruidos normales de la noche, como el viento o los insectos. Era un silencio muy profundo, como si toda la vida hubiera desaparecido del lugar. A las 2 de la mañana, cuando estaba haciendo mi primera ronda, vi algo que me dejó helado. Al final del pasillo del primer piso había una persona parada, dándome la espalda. Era una figura alta y delgada, vestida con ropa de trabajo. No se movía, simplemente estaba ahí, como una estatua. Le grité que se identificara, pero no me respondió. Caminé hacia la figura con la linterna en alto, pero mientras me acercaba, la figura se fue haciendo más transparente, hasta que desapareció completamente. Cuando llegué al lugar donde había estado, no había nada, solo el aire frío y un olor extraño, como a metal oxidado. Esa noche llamé a mi hermano 3 veces para contarle lo que estaba pasando. Él me sugirió que me fuera de ahí inmediatamente, pero yo sabía que si abandonaba el trabajo esa noche, no tendría el valor de regresar nunca. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba pasando en esa fábrica. A las 4 de la mañana escuché pasos en el segundo piso otra vez. Esta vez no eran pasos normales, sino como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro. El sonido era desesperado, como si esa persona estuviera buscando algo, o tratando de escapar de algo. Los pasos corrían por todos los pasillos, subían y bajaban las escaleras internas del segundo piso. Después de media hora, los pasos se detuvieron bruscamente. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Alguien estaba llorando. Era un llanto muy profundo y doloroso, como el de una persona que ha perdido toda esperanza. El llanto venía del segundo piso, pero también del tercero, como si hubiera varias personas llorando al mismo tiempo. No pude soportar más. Subí al segundo piso con la linterna y el radio. Tenía que ver qué estaba pasando, aunque me diera miedo. Los pasillos estaban vacíos, pero el llanto continuaba. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Caminé por cada pasillo. Revisé cada habitación, pero no encontré a nadie. Entonces vi algo que me cambió la vida para siempre. En una de las habitaciones del fondo había marcas en la pared. Eran como arañazos profundos en el concreto, como si alguien hubiera tratado de escapar cavando con las uñas. Las marcas formaban palabras: ayuda, salgan, no suban. Debajo de las palabras había más arañazos, pero estos formaban una fecha: 15 de octubre de 1987. Era exactamente la fecha que don Miguel había mencionado cuando Roberto Sandoval desapareció. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Tomé fotos de las marcas con mi teléfono, pero cuando las revisé, las imágenes salieron borrosas y oscuras. Era como si algo no quisiera que hubiera evidencia de lo que estaba pasando ahí. Traté de tomar más fotos, pero todas salían iguales, completamente inservibles. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le enseñé las fotos a Patricia, pero ella no podía ver las marcas claramente. Para ella solo eran manchas oscuras en la pared. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco, que tal vez todo estaba en mi cabeza. Pero al día siguiente don Miguel me confirmó mis sospechas. Cuando le conté sobre las marcas, su cara se puso muy pálida. Me dijo que él también las había visto años atrás, cuando trabajaba en la fábrica original,
Según él, esas marcas habían aparecido la noche que Roberto desapareció. Don Miguel me contó más detalles sobre lo que había pasado. La última noche que vieron a Roberto, él estaba muy asustado. Le dijo a sus compañeros que algo lo estaba llamando desde el tercer piso, que había voces que lo conocían por su nombre. Roberto había tratado de ignorar las voces, pero cada noche se hacían más fuertes y más insistentes. La noche de su desaparición, Roberto les dijo a sus compañeros que ya no podía resistir más. Dijo que las voces le prometían respuestas si subía al tercer piso, que ahí encontraría la paz que necesitaba. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Después de esa conversación, don Miguel me suplicó que renunciara al trabajo. Me dijo que había algo muy malo en esa fábrica, algo que se llevaba a las personas que trabajaban ahí de noche. Según él, yo estaba empezando a mostrar los mismos síntomas que Roberto había mostrado antes de desaparecer, pero yo no podía renunciar. Algo dentro de mí necesitaba saber qué había pasado realmente. Además, las voces que don Miguel mencionó habían empezado a aparecer en mis sueños. Eran voces suaves y convincentes, que me decían que todo estaría bien si subía al tercer piso. Esa noche llegué al trabajo con una determinación extraña. Había decidido que iba a subir al tercer piso, sin importar lo que me habían dicho. Necesitaba respuestas y sentía que las encontraría ahí arriba. Traje una cámara nueva, más linternas y un martillo por si necesitaba romper alguna puerta. Las primeras horas fueron normales. Hice mi ronda del primer piso sin problemas. Revisé todas las puertas y ventanas. Todo estaba en orden. Pero cuando me acerqué a las escaleras que subían al segundo piso, escuché algo diferente. Era como una conversación muy bajita. Varias voces hablando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero las voces sonaban familiares. Una de ellas se parecía a la de Roberto, según como la había descrito don Miguel. Era una voz profunda y cansada, como la de alguien que había estado gritando durante mucho tiempo. Subí al segundo piso siguiendo las voces. Estas me llevaron hasta la habitación donde había visto las marcas en la pared, pero ahora había algo más. Una puerta que no había visto antes. Era una puerta pequeña, casi escondida detrás de una máquina vieja. La puerta estaba entreabierta, y de ahí salía una luz muy tenue. Las voces venían de detrás de esa puerta. Ahora podía entender algunas palabras. Ven aquí. Necesitamos ayuda, sube las escaleras. Eran voces desesperadas, como de personas que habían estado atrapadas durante mucho tiempo. Abrí la puerta completamente y encontré una escalera muy angosta que subía hacia el tercer piso. Era una escalera secreta que no aparecía en los planos del edificio. Los escalones eran de metal oxidado y hacían ruidos terribles cuando los pisaba. Con cada paso las voces se hacían más claras y más urgentes. Cuando llegué al tercer piso vi algo que nunca podré olvidar. El piso estaba lleno de gente, pero no eran personas normales. Eran figuras transparentes que se movían muy lentamente, como si estuvieran caminando bajo el agua. Todas vestían ropa de trabajo de diferentes épocas, desde uniformes de los años 40 hasta ropa moderna. En el centro del grupo estaba Roberto Sandoval. Lo reconocí por la descripción que me había dado don Miguel. Alto, fuerte con bigote, pero Roberto se veía diferente ahora. Su ropa estaba rasgada, su cara se veía muy cansada, y tenía los ojos completamente negros. Cuando me vio, sonrió de una manera que me dio mucho miedo. Carlos, me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Por fin llegaste. Hemos estado esperándote durante mucho tiempo. Todas las figuras se voltearon hacia mí. Eran decenas de personas, hombres y mujeres de todas las edades. Algunos se veían como si hubieran trabajado en la fábrica hace muchos años. Otros parecían más recientes. Todos tenían la misma expresión de cansancio y desesperación. ¿Qué quieren de mí? Les pregunté, aunque mi voz salió como un susurro. Ayuda, respondieron todas las voces al mismo tiempo. Necesitamos que alguien nos ayude a salir de aquí. Llevamos tanto tiempo atrapados, tanto tiempo esperando. Roberto se acercó a mí, y pude ver que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba unos centímetros arriba, como si fuera humo. La fábrica nos atrapa, me explicó. Cada persona que trabaja de noche aquí, cada persona que escucha nuestras voces, se queda para siempre. Es como un agujero negro que no nos deja ir. Entendí entonces por qué me habían estado llamando. No querían hacerme daño. Estaban desesperados por encontrar a alguien que los ayudara, pero también me di cuenta de que yo estaba en grave peligro. Si me quedaba mucho tiempo ahí, también me quedaría atrapado para siempre.
¿Cómo puedo ayudarlos?, les pregunté. Tienes que traer a alguien más, me dijo Roberto. Alguien que sepa sobre estas cosas, alguien que pueda liberarnos. Pero no puedes irte solo. Si sales de aquí sin ayudarnos, te perseguiremos hasta que regreses. Las figuras se empezaron a acercar más a mí. Podía sentir el frío que salía de sus cuerpos, un frío que me llegaba hasta los huesos. Sus ojos negros me miraban con una mezcla de súplica y amenaza. Sabía que no me iban a dejar ir fácilmente. Tengo una idea, les dije tratando de mantener la calma. Conozco a alguien que puede ayudarlos, pero necesito tiempo para contactarlo. Déjenme ir esta noche, y mañana regreso con ayuda. Roberto me miró durante un momento muy largo, luego asintió lentamente. Tienes hasta mañana a medianoche, me dijo. Si no regresas, iremos por ti, y esta vez no podrás escapar. Las figuras se empezaron a desvanecer, una por una, hasta que solo quedé yo en el tercer piso. Pero antes de que Roberto desapareciera completamente, me dio algo. Era una llave vieja y oxidada. Esta llave abre la puerta del sótano, me dijo. Ahí están nuestros cuerpos. Si quieres ayudarnos de verdad, tienes que encontrar una manera de liberarnos de ahí también. Cuando Roberto desapareció, me quedé solo en la oscuridad. Bajé las escaleras corriendo. Atravesé toda la fábrica sin voltear atrás y salí al estacionamiento. Ahí me quedé temblando hasta que salió el sol. Sabía que tenía menos de 24 horas para encontrar ayuda, pero también sabía que si no cumplía mi promesa, esas figuras vendrían por mí, y la próxima vez no me dejarían escapar. Cuando llegué a casa, Patricia se asustó mucho al verme. Estaba muy pálido, temblando y hablando muy rápido. Le conté todo lo que había pasado, pero ella pensó que había tenido una crisis nerviosa. Quería llevarme al hospital, pero yo sabía que no había tiempo para eso. Recordé que el primo de mi papá, don Aurelio, sabía mucho sobre estas cosas. Era un hombre muy religioso que había ayudado a varias familias con problemas similares. Vivía en un pueblo pequeño a 2 horas de Guadalajara, pero valía la pena el viaje. Manejé hasta el pueblo como loco, saltándome varios semáforos. Cuando llegué a la casa de don Aurelio, él ya me estaba esperando en la puerta. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con barba blanca y ojos muy sabios. Carlos, me dijo antes de que yo dijera nada. Ya sabía que ibas a venir. Soñé contigo anoche. Hay almas perdidas que necesitan tu ayuda, ¿verdad? Le conté toda la historia desde el principio. Don Aurelio me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, él se quedó pensando durante varios minutos. Esa fábrica está maldita, me dijo finalmente. Pero no es una maldición normal. Es lo que llamamos una trampa espiritual. Cuando la gente trabaja de noche en lugares así, sus almas se van debilitando hasta que quedan atrapadas ahí para siempre. Don Aurelio me explicó que los espíritus no eran malvados, sino víctimas de algo más grande. La fábrica había sido construida sobre un terreno que tenía una energía muy negativa. Con los años, esa energía se había vuelto más fuerte, especialmente durante la noche. Vamos a necesitar varias cosas, me dijo don Aurelio. Agua bendita, sal marina, velas blancas y las oraciones correctas. Pero lo más importante es que tenemos que encontrar el centro de la maldición y destruirlo. Regresamos a Guadalajara ya entrada la tarde. Don Aurelio trajo una mochila llena de cosas: crucifijos, botellas de agua bendita, bolsas de sal, velas, un libro muy viejo de oraciones y una pala pequeña. Me dijo que tal vez tendríamos que cavar en el sótano. Cuando llegamos a la fábrica ya era de noche. Don Aurelio bendijo la entrada y nos rodeó con un círculo de sal. Esto nos protegerá mientras estemos aquí, me explicó. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Si rompemos el círculo, estaremos en peligro. Entramos a la fábrica e inmediatamente sentimos el frío. Don Aurelio encendió varias velas y empezó a rezar en voz baja. Las velas se movían sin viento, como si algo invisible las estuviera soplando. Están aquí, me susurró don Aurelio. Pueden sentir que hemos venido a ayudarlos. Subimos al tercer piso usando la escalera secreta. Cuando llegamos arriba, todas las figuras estaban ahí esperándonos. Roberto se acercó a don Aurelio con mucho respeto. Padre, le dijo Roberto, aunque don Aurelio no era sacerdote, ¿puede ayudarnos a encontrar la paz? Don Aurelio habló con Roberto durante varios minutos. Roberto le explicó que todos los espíritus habían trabajado en la fábrica en diferentes épocas y que todos habían desaparecido de la misma manera. Sus cuerpos estaban en el sótano, pero sus almas estaban atrapadas en el tercer piso. Primero tenemos que ir al sótano,
le dijo don Aurelio a Roberto. Ahí está el centro de todo esto. Roberto nos guió hasta una puerta que yo no había visto antes. La llave que me había dado Roberto abría esa puerta. Detrás había otra escalera, pero esta bajaba hacia el sótano. El sótano era el lugar más frío y oscuro que he visitado en mi vida. Las paredes estaban cubiertas de humedad y había un olor terrible, como a tierra mojada y algo podrido. Don Aurelio encendió más velas para poder ver mejor. En el centro del sótano había un hoyo grande, como un pozo. Alrededor del hoyo estaban acomodados huesos y ropa vieja. Eran los restos de todas las personas que habían desaparecido en la fábrica durante los años. Aquí está el problema, me dijo don Aurelio. Este hoyo es como una puerta entre nuestro mundo y el otro mundo. La energía negativa sale de aquí y atrapa a las personas que trabajan de noche. Don Aurelio empezó a trabajar inmediatamente. Primero roció agua bendita alrededor del hoyo, luego hizo un círculo más grande con sal marina. Después encendió velas en puntos específicos y empezó a rezar oraciones muy antiguas. Roberto y los otros espíritus bajaron al sótano también. Estaban muy nerviosos, pero también esperanzados. Habían esperado durante décadas que alguien viniera a ayudarlos. Carlos, me dijo don Aurelio, necesito que me ayudes. Vamos a tapar el hoyo con tierra bendita, pero primero tienes que sacar todos los huesos y darles una sepultura digna. Trabajamos durante horas. Yo sacaba los huesos y los ponía en una caja que don Aurelio había traído. Él seguía rezando y rociando agua bendita. Los espíritus nos observaban en silencio, como si estuvieran esperando su liberación. Cuando terminamos de sacar todos los huesos, don Aurelio llenó el hoyo con tierra que había bendecido especialmente. Después puso una cruz grande encima y la selló con cemento, que también estaba bendito. En ese momento algo increíble pasó. Una luz muy brillante y cálida llenó todo el sótano. Los espíritus empezaron a sonreír por primera vez desde que los había visto. Roberto se acercó a mí y me dio la mano. Gracias, Carlos, me dijo. Ahora podemos descansar en paz. Uno por uno los espíritus se fueron desvaneciendo, pero esta vez era diferente. No desaparecían con tristeza, sino con felicidad. Se veían libres, como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. Roberto fue el último en irse. Antes de desaparecer completamente me dijo, cuida a tu familia, Carlos, y nunca trabajes de noche en lugares como este. Hay cosas en el mundo que es mejor no despertar. Cuando todos los espíritus se fueron, la fábrica se sintió completamente diferente. El aire ya no estaba frío, los ruidos extraños se habían detenido, y la sensación de miedo había desaparecido. Era como si el lugar hubiera vuelto a ser un edificio normal. Don Aurelio y yo salimos de la fábrica cuando ya empezaba a amanecer. Los dos estábamos muy cansados, pero también aliviados. Habíamos logrado ayudar a todas esas almas perdidas a encontrar la paz. Al día siguiente renuncié al trabajo. Le dije al supervisor que había tenido una emergencia familiar y que no podía continuar. Él se molestó un poco, pero me pagó lo que me debía sin hacer preguntas. Don Aurelio enterró los huesos en el cementerio local, con una ceremonia pequeña pero muy respetuosa. Puso una lápida que decía, a todos los trabajadores que perdieron la vida en Textiles San Rafael, que descansen en paz. Unas semanas después me enteré de que la empresa había decidido demoler la fábrica. Dijeron que el edificio tenía daños estructurales muy graves y que era peligroso, pero yo sabía la verdad. Después de lo que había pasado, nadie más quería trabajar ahí. Ahora trabajo en una oficina durante el día. Es un trabajo más tranquilo, con menos paga, pero Patricia y yo estamos contentos. Tengo pesadillas de vez en cuando, pero no son tan terribles como antes. Sé que Roberto y los otros espíritus están en paz, y eso me ayuda a dormir mejor. A veces paso por donde estaba la fábrica. Ahora hay un parque pequeño con juegos para niños. Es increíble cómo un lugar que antes estaba lleno de tristeza y miedo, ahora está lleno de risas y alegría. Los niños juegan ahí sin saber lo que pasó antes, y eso me parece perfecto. Don Aurelio me dijo que compartiera esta historia con otras personas. Según él, es importante que la gente sepa que estos lugares existen, y que si encuentran algo así, busquen ayuda inmediatamente. No traten de enfrentarlo solos, como casi hice yo. Si alguna vez trabajan de noche en un lugar viejo y empiezan a escuchar ruidos extraños, ver sombras que no deberían estar ahí, o sentir que alguien los está observando, no lo ignoren. Busquen ayuda de personas que sepan sobre estas cosas, y sobre todo, nunca suban a lugares donde les han dicho que no vayan. Esta historia es completamente real.
Pasó hace 3 años, pero todavía me da escalofríos cuando la cuento. Espero que nunca les pase algo así, pero si les pasa, recuerden que no están solos. Siempre hay gente dispuesta a ayudar, como don Aurelio me ayudó a mí. Y si alguna vez se encuentran con espíritus como Roberto y los otros, recuerden que no todos son malvados. Algunos solo necesitan ayuda para encontrar la paz que han estado buscando durante tanto tiempo. Antes de contarles esta historia, debo decirles que lo que van a leer me lo contó mi primo hermano hace varios años, una noche en que llegó a mi casa temblando y pálido como un muerto. Él trabajó como velador en el cementerio de su pueblo durante casi un año, y lo que me platicó esa noche me quitó el sueño por semanas. Nunca había visto a alguien tan asustado en mi vida, y créanme, después de escuchar su relato, entendí por qué. Esta es su historia, tal como me la contó. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de San Miguel de Allende, Guanajuato. Tengo 28 años y durante casi un año trabajé como velador nocturno en el cementerio municipal de mi pueblo. Lo que les voy a contar pasó hace 3 años, pero todavía me despierto por las noches, recordando esos momentos que me helaron la sangre. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica de zapatos. Llevaba 2 meses sin empleo y mis ahorros se estaban acabando. Mi esposa Claudia esperaba nuestro primer hijo y necesitaba dinero urgentemente. Fue entonces cuando mi compadre Joaquín me habló del trabajo en el cementerio. «Oye, Roberto», me dijo una tarde mientras tomábamos una cerveza en la cantina, ¿no te interesa trabajar de velador? Pagan bien y solo tienes que cuidar que no se metan los vándalos, ni los ladrones de noche. Al principio me dio un poco de miedo la idea. Nunca me habían gustado los cementerios, pero la necesidad era más fuerte que el temor. Joaquín me explicó que el trabajo era sencillo. Llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio y salir a las 6 de la mañana cuando llegara el sepulturero. Es trabajo fácil, me aseguró. Solo tienes que caminar un poco y estar atento. El cementerio es pequeño. No te llevará más de 20 minutos recorrerlo completo. A los 2 días ya tenía el trabajo. El administrador del cementerio, don Esteban, me explicó las reglas básicas. Nada de alcohol durante la guardia. Mantener cerradas las puertas principales. Anotar cualquier cosa extraña en el libro de registro. Y sobre todo, nunca dejar que entraran personas extrañas durante la noche. Aquí han venido algunos muchachos a hacer travesuras, me dijo don Esteban, mientras me mostraba la pequeña caseta donde pasaría mis noches. También ha habido algunos robos de flores y adornos de las tumbas. Tu trabajo es evitar que eso pase. La caseta era un cuarto pequeño con una silla, una mesa, un foco colgando del techo y una ventana que daba hacia la entrada principal del cementerio. Tenía un termo eléctrico para hacer café y un radio viejo, para hacer menos pesadas las horas. Don Esteban me dio una linterna grande y pesada, un silbato y las llaves de los 2 portones. Mi primera noche de trabajo fue el 15 de marzo. Recuerdo la fecha porque era jueves y había luna llena. Claudia me preparó un termo con café y unos tacos para la cena. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que tuviera cuidado. No te preocupes, le dije tratando de sonar tranquilo. Es solo cuidar un lugar donde todos están durmiendo para siempre. Llegué al cementerio a las 10 en punto. Don Esteban me esperaba para entregarme las llaves y darme las últimas instrucciones. El cementerio se veía diferente de noche. Durante el día, cuando había ido a los funerales de algunos conocidos, se veía como un lugar triste pero normal. Pero de noche, con las sombras de los árboles, moviéndose y el silencio que se podía cortar con un cuchillo, se sentía como si estuviera en otro mundo. La primera ronda hazla a las 12, me dijo don Esteban, luego a las 2, a las 4 y la última a las 6 antes de que llegue Pancho el sepulturero. Cualquier cosa que necesites, mi número está en la caseta. Después de que don Esteban se fue, me quedé solo en la caseta. Prendí el radio y sintonicé una estación que tocaba música de madrugada. El sonido me tranquilizó un poco. Me serví café y saqué un libro que había traído para pasar el tiempo. Las primeras 2 horas pasaron sin problemas. Leí, tomé café y hasta me relajé un poco. Pensé que tal vez había estado preocupándome por nada. A las 2 en punto tomé la linterna y salí a hacer mi primera ronda. El cementerio de San Miguel no es muy grande. Tiene como 200 tumbas distribuidas en 6 secciones. Hay una parte vieja donde están enterrados los antiguos habitantes del pueblo, algunos desde hace más de 100 años. Luego está la sección nueva,
donde se han hecho los entierros más recientes. En el centro hay un pequeño jardín con una estatua de la Virgen de Guadalupe. Empecé mi recorrido por la sección vieja. Las tumbas ahí son diferentes, más elaboradas. Algunas tienen esculturas de ángeles, otras tienen cruces muy altas y varias están rodeadas por rejas de hierro negro. Muchas de las lápidas están tan viejas que ya no se pueden leer los nombres. Caminé despacio, alumbrando con la linterna hacia todos lados. El único sonido que se escuchaba era el de mis pasos sobre la grava del sendero. Revisé cada rincón detrás de las tumbas más grandes, cerca de la barda que rodea el cementerio. Todo estaba en orden. Cuando llegué a la sección nueva me sentí más tranquilo. Ahí las tumbas son más sencillas, más parecidas a las que había visto en otros cementerios. Había muchas flores frescas y algunos adornos que brillaban un poco con la luz de la linterna. Terminé mi ronda en 15 minutos y regresé a la caseta. Me serví más café y seguí leyendo. Pensé que tal vez este trabajo no sería tan malo después de todo. El sueldo era bueno. Las horas pasaban rápido y no parecía haber peligro de nada. Pero esa tranquilidad no me duró mucho. A la 1:30 de la madrugada, cuando estaba concentrado leyendo, escuché un ruido que me hizo levantar la cabeza. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la grava. Apagué el radio y puse atención. El sonido venía de la parte vieja del cementerio. Me asomé por la ventana pero no pude ver nada. La luna estaba tapada por unas nubes y todo se veía muy oscuro. El ruido continuó por unos segundos más y luego se detuvo. Esperé un momento, pero no volví a escuchar nada. Pensé que tal vez había sido un perro o un gato que había entrado al cementerio. Sabía que a veces los animales se metían por los hoyos de la barda. Decidí no salir a investigar hasta que fuera hora de mi siguiente ronda. Pero a los 10 minutos volví a escuchar el mismo ruido. Esta vez sonaba más fuerte y más cerca de la caseta. Era definitivamente el sonido de algo pesado siendo arrastrado sobre las piedras del sendero. Tomé la linterna y salí de la caseta. Mi corazón latía rápido, pero traté de mantener la calma. Caminé hacia donde había escuchado el ruido, alumbrando con cuidado hacia todos lados. Cuando llegué a la sección vieja, todo estaba en silencio. Revisé detrás de las tumbas más grandes, pensando que tal vez alguien se había metido a robar algo, pero no encontré nada fuera de lugar. Todas las flores seguían en su lugar. Todos los adornos estaban donde debían estar. Regresé a la caseta pensando que tal vez mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Era mi primera noche y era normal estar un poco asustado. Me serví más café y traté de concentrarme en mi libro. Pero cuando eran las 2:45, volvió a pasar algo que me puso los pelos de punta. Estaba leyendo cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. 3 golpes lentos y fuertes. Toc, toc, toc. Me levanté rápidamente de la silla. La puerta de la caseta daba hacia adentro del cementerio, no hacia la entrada principal. Eso significaba que alguien había entrado al cementerio sin que yo me diera cuenta. ¿Quién es?, pregunté, pero nadie respondió. Tomé la linterna y abrí la puerta despacio. No había nadie. Salí de la caseta y alumbré hacia todos lados. El cementerio estaba vacío y en silencio. Revisé las 2 puertas principales. Ambas estaban cerradas con llave, tal como las había dejado don Esteban. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo me diera cuenta. Pero entonces, mientras caminaba de regreso a la caseta, vi algo que me hizo dudar de mi propia mente. En la tierra suave cerca de la puerta de la caseta había huellas de pasos, huellas que no eran mías. Eran huellas de pies descalzos, más grandes que los míos, y se dirigían desde la sección vieja del cementerio hacia la caseta. Pero lo más extraño era que las huellas llegaban hasta la puerta de la caseta, pero no se alejaban de ahí. Era como si alguien hubiera caminado hasta mi puerta y luego hubiera desaparecido. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Traté de pensar en una explicación lógica, pero no pude encontrar ninguna. Decidí que tal vez era mejor hacer mi ronda de las 2 de la madrugada un poco antes de lo planeado. Tomé la linterna y empecé a caminar por el cementerio, pero esta vez me sentía diferente. Cada sombra me parecía sospechosa, cada ruido me hacía voltear. Era como si sintiera que alguien me estaba observando desde la oscuridad. Cuando llegué a la sección vieja, algo me llamó la atención. Una de las tumbas, una que tenía una cruz muy alta y estaba rodeada por una reja de hierro, se veía diferente. No podía decir exactamente qué era lo que había cambiado, pero algo estaba mal. Me acerqué despacio y alumbré la tumba con cuidado. La lápida estaba muy vieja y no se podía leer bien el nombre, pero pude distinguir que decía algo sobre alguien que
Había muerto en 1897. La tumba se veía abandonada, sin flores ni adornos. Pero entonces vi algo que me hizo temblar. La tierra frente a la tumba estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando ahí. Y en la tierra suave se veían las mismas huellas de pies descalzos que había encontrado en la caseta. Esta vez las huellas eran más claras. Pude ver que eran de pies grandes, con dedos largos, y que se dirigían desde la tumba hacia la caseta, pero lo más aterrador era que pude ver que no eran huellas normales. Parecían más profundas de lo que deberían ser, como si quien las hubiera hecho pesara mucho más de lo normal. Sentí que las piernas me temblaban. Quería salir corriendo del cementerio, pero sabía que no podía abandonar mi trabajo en la primera noche. Respiré profundo y traté de calmarme. Tal vez había una explicación lógica para todo esto. Terminé mi ronda lo más rápido que pude y regresé a la caseta. Cerré la puerta con seguro y me senté en la silla. Pero ya no pude concentrarme en el libro. Cada pocos minutos me asomaba por la ventana para ver si había algo fuera de lugar. El resto de la noche pasó sin más incidentes extraños. Hice mis rondas de las 4 y las 6 de la mañana, pero no encontré nada más. Cuando llegó Pancho, el sepulturero, a las 6:30, me sentí muy aliviado de ver a otra persona. ¿Cómo te fue en tu primera noche?, me preguntó Pancho mientras abría el portón principal. Bien, le mentí, todo tranquilo. No quería contarle lo que había pasado. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o los nervios de la primera noche. Pero cuando llegué a mi casa y Claudia me preguntó cómo me había ido, no pude evitar contarle todo. Tal vez fueron solo los nervios, me dijo mientras me servía el desayuno. Es normal estar asustado la primera noche en un lugar así. Traté de convencerme de que tenía razón. Dormí durante el día. Y cuando llegó la hora de ir a trabajar otra vez, me sentía más tranquilo. Pensé que la segunda noche sería más fácil, pero estaba muy equivocado. Lo que pasó la segunda noche fue mucho peor que la primera. Y me di cuenta de que algo muy extraño estaba pasando en ese cementerio. La segunda noche llegué más preparado. Traje más café, unos sándwiches que me había hecho Claudia, y hasta una pequeña radio portátil por si la de la caseta dejaba de funcionar. Pensé que si mantenía la mente ocupada, no me fijaría tanto en los ruidos normales de la noche. Don Esteban me saludó cuando llegué a las 10. ¿Todo bien anoche?, me preguntó mientras me entregaba las llaves. Sí, todo tranquilo, le respondí. No tenía sentido preocuparlo con mis sospechas. Perfecto. Se me olvidaba decirte algo. Si encuentras flores marchitas o cosas así, déjalas donde están. Pancho se encarga de limpiar todo durante el día. Después de que se fue, me instalé en la caseta. Esta vez dejé la luz prendida y puse música un poco más fuerte que la noche anterior. También decidí que haría mis rondas cada hora en lugar de cada 2 horas. Entre más ocupado estuviera, mejor. Las primeras 2 horas pasaron sin problemas. A las 11 hice mi primera ronda y todo estaba normal. Incluso revisé la tumba vieja donde había visto las huellas la noche anterior. La tierra ya no se veía removida y no había rastro de pisadas. Seguramente Pancho arregló todo durante el día, pensé sintiéndome más tranquilo. Pero a las 12:30, mientras estaba comiendo uno de mis sándwiches, empezaron los problemas otra vez. Primero fue el radio. La música se empezó a escuchar con interferencia, como cuando hay una tormenta eléctrica. Moví la antena y traté de sintonizar mejor la estación, pero el ruido siguió. Luego, de repente, el radio se quedó completamente en silencio. Pensé que se había descompuesto, pero cuando intenté prenderlo otra vez, funcionó perfectamente. La música se escuchaba clara, sin ningún problema. Qué raro, murmuré, pero no le di mucha importancia. 10 minutos después, la luz de la caseta empezó a parpadear. Se apagaba y se prendía cada pocos segundos, como si hubiera un problema con la electricidad. Salí a revisar si había algún cable suelto o algo así, pero no encontré nada fuera de lugar. La luz siguió parpadeando durante casi media hora. Justo cuando estaba pensando en llamar a don Esteban, se estabilizó y quedó prendida normalmente. A las 12:45 decidí hacer mi ronda programada. Tomé la linterna y salí de la caseta. La noche estaba más oscura que la anterior porque había muchas nubes tapando la luna. Empecé por la sección nueva, como había hecho la noche pasada. Todo estaba en orden, las tumbas con flores frescas, los adornos en su lugar, los senderos limpios. Pero cuando me acerqué a la sección vieja, sentí que algo era diferente. No podía decir exactamente qué era, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso.
Era como si el aire fuera más pesado, más difícil de respirar, y hacía más frío que en el resto del cementerio. Caminé despacio entre las tumbas antiguas, alumbrando con cuidado. Muchas de esas tumbas están muy juntas unas de otras, con senderos angostos entre ellas. Es fácil perderse ahí si no conoces bien el lugar. Cuando llegué a la tumba donde había visto las huellas la noche anterior, me detuve. Se veía exactamente igual que durante el día, sin tierra removida ni nada extraño. Pero entonces noté algo que me llamó la atención. En la lápida, que estaba tan vieja que casi no se podía leer, pude distinguir mejor el nombre con la luz de la linterna. Decía Evaristo Maldonado, y abajo tenía una fecha: 1847-1897. Lo que me extrañó fue que había algo más escrito, con letras más pequeñas que no había notado antes. Me acerqué más para leer. Las letras estaban muy borrosas, pero pude distinguir que decía algo como: aquí yace quien no encuentra descanso. Sentí un escalofrío. Era una frase muy extraña para una lápida. Normalmente dicen cosas como descansa en paz o siempre en nuestros corazones. Pero esto sonaba más como una advertencia. Estaba tratando de leer el resto del texto cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápidamente y alumbré hacia donde venía el sonido. No había nadie, pero los pasos continuaron. Sonaban lentos y pesados, como si alguien caminara con dificultad. Y lo más extraño era que podía escucharlos claramente, pero no podía ver a nadie. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de que mi voz sonara firme. Los pasos se detuvieron inmediatamente. El cementerio quedó en completo silencio. Esperé varios minutos, pero no volví a escuchar nada. Decidí terminar mi ronda lo más rápido posible. Caminé hacia la salida de la sección vieja. Pero cuando pasé junto a una tumba que tenía una estatua de un ángel, algo me hizo voltear hacia atrás. Lo que vi me dejó helado. Había una figura parada junto a la tumba de Evaristo Maldonado. Era la silueta de un hombre alto y delgado, pero no podía ver su cara porque estaba en las sombras. Lo más aterrador era que la figura no se movía para nada. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Alumbré directamente hacia donde estaba la figura, pero en cuanto la luz de la linterna llegó hasta ahí, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí hacia la caseta lo más rápido que pude. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me encerré en la caseta y puse el seguro de la puerta. Me senté en la silla tratando de recuperar el aliento. Sabía que lo que había visto no era normal. No era mi imaginación ni los nervios. Había alguien o algo en ese cementerio que no debería estar ahí. Pensé en llamar a don Esteban, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que había visto una figura que desaparecía cuando la alumbraba? Pensaría que me había vuelto loco. Decidí quedarme en la caseta hasta la hora de mi siguiente ronda. Puse el radio más fuerte y traté de leer, pero no podía concentrarme. Cada pocos minutos me asomaba por la ventana para ver si había algo fuera de lo normal. A las 2 de la mañana, cuando era hora de hacer mi ronda otra vez, no quería salir de la caseta, pero sabía que tenía que hacerlo. Era mi trabajo y necesitaba el dinero. Esta vez decidí hacer la ronda lo más rápido posible. Caminaría por los senderos principales, sin meterme entre las tumbas, y regresaría rápidamente a la caseta. Salí con la linterna en una mano y el silbato en la otra. Pensé que si pasaba algo extraño, podría pitar para pedir ayuda, aunque no sabía si alguien me escucharía a esas horas. Empecé por la sección nueva otra vez. Todo estaba normal. Pero cuando me acerqué a la sección vieja, volví a sentir ese frío extraño y esa sensación de que el aire era más pesado. Esta vez no me acerqué a la tumba de Evaristo Maldonado. Decidí caminar por el sendero principal que pasa por el centro de esa sección. Pero cuando llegué al centro, donde está la estatua de la Virgen de Guadalupe, vi algo que me dejó sin palabras. Todas las flores que había en las tumbas de esa sección estaban marchitas, completamente secas, como si hubieran estado ahí durante semanas. Pero yo había pasado por ahí hacía menos de 2 horas y estaban frescas. No era posible que las flores se marchitaran tan rápido. Y no era solo 1 o 2 tumbas. Eran todas las que tenían flores en esa parte del cementerio. Me acerqué a una de las tumbas para ver mejor. Las flores que habían estado bonitas y coloridas ahora estaban negras y secas. Parecía como si algo les hubiera chupado toda la vida. Fue entonces cuando escuché una voz. Era una voz de hombre, grave y áspera, que parecía venir de todas partes a la vez. No podía entender lo que decía porque parecía que hablaba en otro idioma. O tal vez eran palabras muy viejas que ya no se usaban. La voz siguió hablando durante varios minutos. A veces sonaba más fuerte, a veces más suave,
pero nunca se detenía completamente. Y lo más aterrador era que parecía que me estaba hablando a mí. Traté de seguir el sonido para ver de dónde venía, pero era imposible. Parecía moverse de un lugar a otro, como si la persona que hablaba estuviera caminando alrededor de mí en círculos. De repente la voz se cayó. El silencio que siguió fue aún peor que los sonidos extraños. Era un silencio completo, como si todo en el cementerio hubiera dejado de existir. Entonces sentí una mano en mi hombro, una mano fría como el hielo que me agarró por el hombro izquierdo con mucha fuerza. Grité y me volteé rápidamente, pero no había nadie detrás de mí, pero podía sentir perfectamente los dedos apretando mi hombro. Aunque no podía ver a nadie, corrí hacia la caseta como nunca había corrido en mi vida. La mano invisible me soltó cuando empecé a correr, pero podía sentir que algo me siguió durante varios metros antes de detenerse. Llegué a la caseta jadeando y temblando. Me encerré otra vez y me senté en la silla, pero esta vez no pude calmarme. Sabía que algo estaba muy mal en ese cementerio, algo que no tenía explicación normal. El resto de la noche fue una pesadilla. No volví a salir de la caseta. Cuando llegaron las 4 de la mañana y tenía que hacer mi ronda, simplemente no pude. Me quedé sentado en la silla mirando por la ventana, esperando que llegara la mañana. A las 5:30 empecé a ver las primeras luces del amanecer. Nunca me había dado tanto gusto ver que llegara el día. Cuando Pancho llegó a las 6:30, le abrí la puerta tan rápido que se asustó. ¿Qué te pasa, Roberto? Te ves muy pálido. Nada, le dije, solo estoy cansado. Pero Pancho me conocía desde que éramos niños y sabía que algo andaba mal. ¿Seguro que estás bien? Parece como si hubieras visto un fantasma. Sus palabras me dieron escalofríos, porque tal vez eso era exactamente lo que había pasado. Pero no se lo dije. Le entregué las llaves y me fui a mi casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, Claudia me estaba esperando con el desayuno, pero en cuanto me vio, supo que algo había pasado. Roberto, ¿qué tienes? Estás temblando. No pude ocultárselo más. Le conté todo lo que había pasado las 2 noches. Las huellas, los ruidos, la figura junto a la tumba, las flores marchitas, la voz y la mano invisible que me había tocado el hombro. Claudia me escuchó sin interrumpir, pero pude ver en sus ojos que estaba muy preocupada. Roberto, me dijo cuando terminé de contarle todo, yo creo que deberías dejar ese trabajo. No vale la pena arriesgar tu salud mental por dinero. Pero necesitamos el dinero, le dije, y tal vez solo fue mi imaginación. Eso no fue tu imaginación, me respondió, y lo sabes. Algo está pasando en ese cementerio. Pasé todo el día pensando en lo que debía hacer. Parte de mí quería renunciar inmediatamente, pero otra parte pensaba que tal vez estaba exagerando. Después de todo, no me había pasado nada realmente malo, solo habían sido sustos. Al final decidí que trabajaría una noche más. Si volvían a pasar cosas extrañas, renunciaría, pero si todo estaba normal, continuaría con el trabajo. Esa decisión casi me cuesta la vida. La tercera noche llegué al cementerio con una sensación muy mala en el estómago. Había estado nervioso todo el día, y Claudia había tratado de convencerme de que no fuera. Roberto, por favor, me había dicho mientras me preparaba el termo de café. Tengo un mal presentimiento. Algo me dice que no deberías ir esta noche. Es la última vez, le prometí. Si pasa algo extraño otra vez, renuncio mañana mismo. Cuando llegué al cementerio, don Esteban me notó preocupado. ¿Todo bien, Roberto? Te veo muy serio. Sí, don Esteban, solo un poco cansado. Bueno, que tengas buena noche. Ah, por cierto, mañana viene el padre Miguel a bendecir algunas tumbas nuevas. Si ves que llega temprano, no te preocupes. Después de que se fue, me instalé en la caseta como las noches anteriores, pero esta vez hice algo diferente. Saqué una estampita de la Virgen de Guadalupe que llevaba en mi cartera y la puse sobre la mesa. También traía un rosario que me había dado mi abuela antes de morir. Si hay algo malo aquí, pensé, estas cosas me van a proteger. Las primeras 2 horas fueron normales, demasiado normales, diría yo. No hubo problemas con la luz ni con el radio. No escuché ruidos extraños. Era como si todo estuviera en calma antes de una tormenta. A las 12 hice mi primera ronda, y todo estaba en perfecto orden. Incluso pasé cerca de la tumba de Evaristo Maldonado, y no vi nada fuera de lugar. Las flores en toda la sección vieja estaban frescas y bonitas. Tal vez todo fue mi imaginación, pensé mientras regresaba a la caseta, pero a las 12:30, cuando estaba tomando café, las cosas empezaron a cambiar. Primero noté que hacía mucho frío.
un frío que no era normal para esa época del año. Podía ver mi propio aliento cuando respiraba, como si estuviera en pleno invierno. Pero afuera de la caseta, el clima estaba templado. Luego empezó a escucharse un sonido muy bajito, como si alguien estuviera susurrando. Al principio pensé que venía del radio, pero cuando lo apagué, el susurro continuó. Parecía venir de todos lados a la vez. El susurro fue haciéndose más fuerte poco a poco. No podía entender las palabras, pero sonaba como si fueran muchas voces hablando al mismo tiempo. Voces de hombres, mujeres, hasta niños, todas susurrando algo que no podía comprender. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. Afuera todo se veía normal, pero el susurro seguía creciendo. Era como si todo el cementerio estuviera lleno de gente hablando en voz muy baja. Entonces, de repente, todo se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que me lastimaba los oídos. Ni siquiera se oían los grillos o el viento en los árboles. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Fue en ese momento cuando vi la luz. Una luz azul muy tenue que salía de la sección vieja del cementerio. No era como la luz de una linterna o de un foco. Era una luz que parecía flotar en el aire, moviéndose lentamente entre las tumbas. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio. Tomé la linterna y salí de la caseta para investigar, pero cuando llegué a donde había visto la luz no había nadie. La luz azul había desaparecido, pero en su lugar había algo mucho peor. Todas las tumbas de la sección vieja estaban abiertas. No me refiero a que las lápidas estuvieran movidas o que hubiera hoyos en la tierra. Me refiero a que las tumbas estaban completamente abiertas, como si hubieran sido excavadas desde adentro, y de cada una de ellas salía esa misma luz azul, pero más fuerte. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, no podía ni siquiera parpadear. Lo que estaba viendo era imposible, pero estaba pasando frente a mis ojos. Entonces empezaron a salir. Primero fue solo una sombra que salió de la tumba más cercana a mí. Era la sombra de una persona, pero se movía de una manera muy extraña, como si no supiera caminar bien. Se deslizaba más que caminar, flotando apenas sobre el suelo. Luego salió otra sombra y otra más. De cada tumba abierta salía una figura oscura. Algunas parecían hombres, otras mujeres, algunas hasta parecían niños, pero todas tenían algo en común. No eran normales. Se movían muy lento, como si les costara mucho trabajo moverse, y todas se dirigían hacia el mismo lugar, hacia la tumba de Evaristo Maldonado. Cuando todas las sombras se juntaron alrededor de esa tumba, empezaron a formar un círculo, y en el centro del círculo salió una figura más grande que las demás. Era Evaristo Maldonado. No sé cómo sabía que era él, pero estaba completamente seguro. Era un hombre muy alto y muy delgado, vestido con ropa muy vieja. Su cara era lo más aterrador que había visto en mi vida. Estaba pálida como la cal, con ojos completamente negros, y tenía una expresión de ira que me hizo temblar de pies a cabeza. Evaristo miró directamente hacia donde yo estaba escondido detrás de una tumba grande. Aunque estaba lejos y en la oscuridad, sabía que me había visto. Entonces levantó la mano y señaló hacia mí. Todas las demás sombras voltearon a verme al mismo tiempo. Fue como si docenas de ojos invisibles me estuvieran mirando. Y en ese momento, todas empezaron a moverse hacia donde yo estaba. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Corrí hacia la caseta. Pero cuando volteé para ver si me seguían, vi que todas las sombras se movían muy rápido detrás de mí. Flotaban sobre el suelo acercándose cada vez más. Llegué a la caseta y traté de cerrar la puerta, pero algo la empujaba desde afuera. Podía escuchar voces del otro lado. Muchas voces hablando al mismo tiempo, pero no en español. Era un idioma que nunca había escuchado, pero sonaba muy antiguo y muy enojado. Las voces se hicieron más fuertes y la puerta empezó a temblar. Sabía que no iba a resistir mucho tiempo. Busqué mi teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. La pantalla solo mostraba estática. Fue entonces cuando recordé la estampita de la Virgen de Guadalupe. La tomé de la mesa y la apreté contra mi pecho. Inmediatamente, las voces se callaron un poco. La puerta dejó de temblar tanto. Virgen Santísima, recé. Protégeme de lo que sea que esté ahí afuera. Las voces se alejaron un poco, pero no se fueron completamente. Podía escucharlas dando vueltas alrededor de la caseta, como si estuvieran buscando otra forma de entrar. Pasé el resto de la noche rezando y agarrando la estampita. No me atrevía a asomarme por la ventana ni a moverme de la silla. Cada vez que dejaba de rezar, las voces se acercaban más, y la caseta empezaba a temblar otra vez.
Fue la noche más larga de mi vida. Cuando empezó a amanecer, las voces fueron desapareciendo poco a poco. Primero se escuchaban más lejos, luego más bajito, hasta que finalmente se callaron completamente. Esperé hasta que el sol estuviera bien alto antes de atreverme a salir de la caseta. Cuando por fin abrí la puerta, lo que vi me confirmó que no había sido una pesadilla. Todo el cementerio estaba destrozado. Las tumbas de la sección vieja estaban abiertas, exactamente como las había visto durante la noche. La tierra estaba regada por todos lados. Las flores estaban todas muertas y negras, y muchas lápidas estaban volteadas o rotas. Pero lo más extraño era que en la tierra, alrededor de toda la caseta, había cientos de huellas. Las mismas huellas de pies descalzos que había visto las otras noches, pero esta vez eran muchísimas. Como si una multitud hubiera estado caminando en círculos alrededor de donde yo estaba. Cuando llegó Pancho a las 6:30, se quedó con la boca abierta al ver el desastre. ¡Dios mío! ¿Qué pasó aquí? ¿Fueron vándalos? No sé, le mentí. Cuando llegué en la mañana ya estaba así. Pancho me miró con sospecha, pero no dijo nada más. Llamó inmediatamente a don Esteban y a la policía. Cuando llegaron las autoridades, trataron de encontrar una explicación lógica para lo que había pasado. Dijeron que tal vez habían sido muchachos haciendo travesuras, o que algún animal había excavado las tumbas, pero yo sabía la verdad. Le entregué las llaves a don Esteban y le dije que renunciaba. ¿Por qué, Roberto? Sé que esto se ve muy mal, pero podemos arreglarlo. No puedo seguir trabajando aquí, don Esteban. Este lugar no es seguro. Don Esteban trató de convencerme de que me quedara, pero yo ya había tomado mi decisión. Me fui de ahí y nunca regresé. Pasaron varios meses antes de que pudieran conseguir otro velador, y cuando lo consiguieron duró menos de una semana. Después de eso, nadie más quiso trabajar ahí de noche. Eventualmente, don Esteban tuvo que contratar una empresa de seguridad de la ciudad para que cuidara el cementerio, pero hasta ellos tuvieron problemas. Varios guardias renunciaron, después de reportar cosas extrañas durante sus turnos nocturnos. Hace como un año me enteré de que el padre Miguel había investigado la historia de Evaristo Maldonado. Resulta que había sido un hombre muy malo en vida. Había hecho cosas terribles a la gente del pueblo, especialmente a los más pobres y desprotegidos. Cuando murió en 1897, nadie lloró su partida. El padre Miguel dijo que algunos espíritus no pueden descansar en paz cuando han hecho mucho mal en vida, y que a veces estos espíritus pueden influir sobre otros que están enterrados cerca de ellos, inquietándolos también. Por eso es que había tantas sombras esa noche. No era solo Evaristo, sino todos los que habían sido perturbados por su presencia. El padre Miguel bendijo todo el cementerio y puso una cruz nueva en la tumba de Evaristo. Desde entonces parece que las cosas han estado más tranquilas, pero yo nunca he regresado a verificarlo, y no pienso hacerlo jamás. Ahora trabajo en una tienda durante el día, y aunque ganamos menos dinero, duermo tranquilo por las noches. Claudia nunca me ha reprochado haber dejado el trabajo del cementerio. Ella sabe que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que es mejor mantenerse alejado de ellas. A veces, cuando paso por el cementerio durante el día para ir a otros lugares del pueblo, miro hacia la sección vieja y pienso en esas 3 noches que trabajé ahí. Y siempre me doy cuenta de que tomé la decisión correcta, porque hay trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Y cuidar un lugar donde los muertos no descansan en paz es definitivamente uno de ellos. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta sobre trabajos nocturnos o de velador, siempre les doy el mismo consejo. Pregúntenle a la gente del lugar qué opinan sobre ese sitio. Y si las personas mayores ponen cara de preocupación cuando mencionan el lugar, mejor busquen trabajo en otra parte, porque algunos lugares cargan historias que es mejor dejar enterradas, y algunos muertos es mejor no despertarlos. Esa fue la historia que me contó mi primo Roberto esa noche hace 3 años. Desde entonces, cada vez que paso por el cementerio de San Miguel de Allende, no puedo evitar recordar sus palabras. Y aunque ahora parece que todo está tranquilo ahí, nunca me he atrevido a pasar por ese lugar después de que se oculta el sol. Porque como dice Roberto, hay cosas que es mejor dejar en paz.